Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. A comienzos de junio, el Pleno Máximo de la Corte Suprema indicó que básicamente se declaraba inadmisible la solicitud de remoción de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. Esto porque no entregaba medios de prueba respecto de estas supuestas inconductas de la autoridad requerida. Bueno, ¿qué pasó ante esta falta de, en el fondo, de antecedentes o que temas o datos que sustentaran esta solicitud? Bueno, un grupo de diputados reingresó esta solicitud de remoción de la fiscal regional, insistiendo en las supuestas negligencias que han impedido llegar a la verdad en casos como, por ejemplo, el de Tomás Bravo. El escrito está patrocinado por 17 parlamentarios y agrega nuevos antecedentes. Una de las personas que suscribió a esta solicitud es la diputada de la UDI, Flor Weiss, con quien estamos en contacto y a quien, por supuesto, vamos a abordar esta temática. ¿Cómo está, diputada? Gracias por conectarse e iniciar la semana con Mesa de Noticias. Hola, muchas gracias por esta conversación, este espacio, Ángela. Un saludo a todos los auditores del Conquistador. Diputada, ya lo mencionábamos, usted es parte de este grupo de parlamentarios que está suscribiendo y solicitando la remoción de la fiscal regional del Biobío. ¿Por qué insistir, por qué en regresar esta moción? Y si efectivamente hoy día, usted misma decía a la prensa, ojalá que ya la Corte Suprema, el máximo tribunal, entre a fondo en la denuncia. ¿Efectivamente los datos que se aportan hoy día podrían generar esa situación? Mire, bueno, primero esta es una atribución y una facultad que decidimos utilizarla, que no se usa mucho claramente, pero que frente a esta situación hoy día de impunidad y de escasez en materia de resolución por parte de la justicia la hemos utilizado. Y bueno, la Corte en su primera instancia ha señalado que no tenían las condiciones o no tenían la cantidad de antecedentes como para analizar el fondo de esta petición. Hemos decidido insistir, que también está dentro de lo que se permite, porque no creemos que mejor sería que nos digan o que la respuesta sea que los antecedentes la petición que nosotros hacemos no tiene el sustento jurídico, que es una posibilidad, por supuesto, si aquí no sabemos, y por eso lo hemos hecho la presentación, pero que se llegue a analizar los antecedentes y que efectivamente, si son débiles desde el punto de vista jurídico en respecto a plantear estas negligencias o ineficiencias, bueno, esa será la respuesta y se acatará, pero hoy día todavía estamos insistiendo y llegando a mayores antecedentes para que efectivamente la Corte no señale que es por falta de antecedentes, es decir, por cuestiones más bien administrativas, que por análisis jurídico y de todo lo que hoy día se ameritaría como para acceder a revisar recién esta petición en base a todos los casos que ahí se exponen que hasta ahora no han tenido respuesta, que a nosotros nos parecen que son graves, porque lo que hay hoy día es una sensación, y no solo sensación, en estos casos una realidad de injusticia, de impunidad y de falta de llegar a la verdad en casos que han sido muy dramáticos, y muchos que son dramáticos y que han tenido repercusión nacional, internacional, incluso como el caso de Tomás Bravo, pero también la pregunta es cuántos más habrán de que no son conocidos y que no generan esta repercusión y que quedan también en el olvido, porque francamente no se puede llegar a nada, a ninguna resolución, y hay ineficiencias o descoordinaciones de diferentes servicios, no es solo la Fiscalía, hay temas, todos sabemos ya en el caso de Tomás Bravo, por ejemplo, con el servicio médico legal, la forma de cómo las pruebas se presentaron, los medios de prueba que han sido muy débiles y que han habido además posiciones absolutamente distintas en los informes que se han evacuado sobre la materia, pero bueno, quien está a cargo de la investigación es la Fiscalía, por eso nos hemos solicitado esta remoción en base a antecedentes que obviamente tienen que analizarse muy bien y se respeta las resoluciones que hayan, pero no por eso vamos a dejar de insistir en algo que nos parece que es grave, digamos, respecto a cómo opera el sistema en nuestro país, en este caso judicial. Diputada, buenos días, Leslie Zurita por acá. En esa línea también la misma fiscal Cartagena, en una entrevista ya hace aproximadamente una semana, mencionó también que como Fiscalía, como Ministerio Público, estaban hoy día con una falta también de personal, de funcionarios para hacer también frente a la gran cantidad de causas que tienen. ¿Cómo ve esa línea que a lo mejor también hoy día sería necesario también a lo mejor reforzar el Ministerio Público?
Sí, esa es una realidad absoluta, es una realidad que la venimos planteando nosotros desde cuando hicimos la investigación, la comisión investigadora del robo de madera, por ejemplo, o del crimen organizado, que era de robo de madera, donde tuvimos conversación también y participó la fiscal Cartagena, y en otras instancias, en la del crimen de la comisión investigadora del resguardo del orden público, que también yo participé en ella. Hoy día estamos con la comisión investigadora de los incendios, y en todas las comisiones y en todos los análisis legislativos esa es una realidad, y ese es uno de los temas que también nos ha motivado a esto, porque si bien no hay probablemente en lo que se analice o se investigue por parte de la Corte en cuanto a antecedentes más bien de los procedimientos o de responsabilidades de quien dirige o no las investigaciones, va a salir también, o debiese salir, uno de los resultados de esto o conclusiones es que falta recurso humano donde tienen que haber fiscalías suprarregionales en el caso de la violencia, el terrorismo, el narcotráfico, también en el caso de los incendios que lo hemos visto, y cómo dotar de mayores capacidades desde lo humano, desde lo tecnológico también en materia de pruebas, pero desde lo humano sin ninguna duda en caso de lo que es la criminalidad. Y hoy día, por ejemplo, crimen organizado, violencia en la macrozona sur, y en nuestra provincia de Arauco hay un fiscal, ahora pusieron uno que le está colaborando, pero eso es absolutamente insuficiente. Entonces esa es una necesidad, por supuesto, se la hemos planteado al fiscal regional, al fiscal nacional también en la comisión de robo de incendios, y también en entrevista que sostuvimos con él personalmente para plantearle precisamente esta necesidad de mayor recurso humano, porque se retrasa todo, si eso es una realidad, y cuántas causas, cuántas carpetas que quedan ahí en espera porque no tienen la capacidad también, si eso también es una realidad. Entonces hay que mejorar desde ese punto de vista, por supuesto, y articular también de manera más eficiente lo que es la distribución de los fiscales. Yo creo que todavía hay una distribución que está mayoritariamente en los sectores, en la metropolitana, por ejemplo, que es un tema que el fiscal nacional lo dijo cuando asumió, que iba también a ver cómo se distribuía los funcionarios, los que hay hoy día, y cómo se camina hacia un aumento de dotación de recursos humanos. Eso es muy necesario. Y ahí, diputada, estamos conversando con la diputada Flor Báez acerca de este reingreso respecto de la solicitud de remoción de la fiscal regional del Biobío. Y ahí, diputada, ¿por qué ir tras la fiscal del Biobío, si es que se puede denominar así, y no a lo mejor abordar esta temática como algo más estructural? Porque usted misma lo ha dicho, a lo mejor el Ministerio Público necesita una revisión más personal, desde varias asociaciones se ha indicado que esta es una problemática, y a lo mejor conversar, porque también usted misma lo dice, falta personal y faltan profesionales en el servicio médico legal, en las policías, etcétera. ¿Por qué ir específicamente contra la fiscal Cartagena y no ver a lo mejor la temática más global? ¿O eso es la conjunto? temática, sí, no, la temática global, bueno, primero ya dije, esta es una atribución que tenemos y la ejercemos, no es común que se ejerce. Cuando se ejerce genera inmediatamente algún tipo de especulación, quizás que es algo en lo personal, y aquí no es nada personal, ni con la figura de la persona de la fiscal, aquí es la institucionalidad o la institución Ministerio Público, que tiene una persona que está a cargo de causas que hoy día no han tenido ningún resultado, y donde había una seguidilla de errores, porque en el caso de Tomás Bravo veíamos, y ustedes deben haber visto lo que ha estado en la prensa, removiendo nuevamente este caso, donde han habido informes, como ya lo dije, que han dicho absolutamente lo contrario en 1 o 2 días, absolutamente contradictorio. Entonces hay un tema ahí que tiene alguien que dirige, que conduce esto, y bueno, nosotros no es nada, insisto, repito, nada en lo personal, sino que llegar a cómo estos errores no se sigan repitiendo. Lo de la falta personal es un tema, lo hemos planteado en todas las instancias. Eso significa una modificación legal que es resorte del Ejecutivo, porque resulta que tiene costos involucrados, y eso es parte de lo que tiene que tomar y el gobierno impulsar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos un rol fiscalizador, y en ese rol fiscalizador tenemos atribuciones. Esas atribuciones las estamos ejerciendo para que se remezca este sistema, para que la Corte Suprema, que es otro poder del Estado, supuesto, y eso lo respetamos claramente, pero dentro de esa facultad, que analicen, que vean estas situaciones, que lleguen al fondo de lo que está pasando, en este caso en la región del Biobío, con casos que se han dicho ahí que son hasta ahora sin resolver. Entonces, no es un tema personal, sino que es una forma de que se llegue a analizar, y que hoy día la Corte Suprema se haga cargo y vea también y participe de lo que está ocurriendo acá, y nosotros lo llevamos a eso porque estamos haciendo uso de esa atribución
queremos llevarlos a eso. Probablemente aquí no estamos persiguiendo remover a la fiscal ni nada, insisto, nada personal. Lo que estamos persiguiendo es que se hagan cargo de que este poder, que es la Corte Suprema, entienda y revise lo que está pasando en la región y proponga y concluya a lo mejor temas que no son necesariamente la remoción, pero sí, por ejemplo, esto, de generar mejores capacidades desde el recurso humano, mejorar y perfeccionar el servicio médico legal, que es una cuestión que a todas luces tiene que ocurrir, que tiene que haber mayor cantidad de peritos, mayor cantidad de mejorar los procedimientos también en los tiempos de la oportunidad de la revisión de las pruebas. Bueno, muchas cosas que son las que finalmente se debilitan, no se llega a entregar justicia y dar tranquilidad a las personas que han perdido un ser querido, en casos además que han sido tan dramáticos cuando se trata, por ejemplo, de un menor. Así que nosotros estamos tranquilos con esto, insisto, no hay nada en sentido personal, pero sí hay una facultad que nosotros no dejamos de ejercerla para ver si de esta manera también contribuimos a mejorar los sistemas, los procedimientos, y que sea quien esté que esté a cargo, que continúe o no continúe la fiscal, pero que haya cambios en cómo las metodologías y los procedimientos se perfeccionan. Diputada, la quiero llevar a otro tema porque también durante los últimos días se aprobó un nuevo estado de excepción donde el decreto además traía algunas modificaciones. Bueno, el fin de semana también lamentablemente se suma un hecho ahí en la comuna de Los Álamos donde se atacó con explosivos una torre de alta tensión. ¿Qué le pareció estos cambios también que introdujo el Ejecutivo al decreto del estado de excepción en la macrozona sur? Bueno, no solo la torre de alta tensión, porque también hubo una quema de 2 casas en la ribera del lago Lanalgo al día siguiente de aprobado el estado de excepción, sacándole este estado o esta condición de acotado, que es lo que habíamos pedido desde que se inició el estado de excepción. Ya son más de un año de renovaciones de estado de excepción, donde siempre estuvimos planteando esto que fuese sin esta limitación, que era que solo tenían que estar resguardando las rutas, ¿cierto? Las rutas principales incluso, y donde además había una escasa fiscalización, porque las rutas son fiscalizadas y hacen controles, la verdad que es bastante escaso, con poco despliegue de personal, de recursos humanos, que lo hemos estado insistiendo, pero reiteradamente. Y bueno, se accedió a este cambio, ¿por qué? Por el recrudecimiento de la violencia. Eso es una realidad que había aumentado en un 30 o 40% los ataques nuevamente, ataques de carácter más bien terrorista, más allá de lo que es el robo de madera, que sigue por otra línea, y que en la provincia sí ha bajado en algo, pero lo que es ataques terroristas han vuelto. Imagínense este ataque a la torre con explosivos. Entonces, hasta ahora, la verdad que el cambio que nos parecía absolutamente necesario, en donde se dijo, y la ministra del Interior dijo que iba a haber mayor recurso humano, iba a haber mayor capacidad también de tecnología, con unos drones de muy alcance, en fin, de alto alcance, y también nosotros lo que pedíamos es que a las Fuerzas Armadas se les den las facultades y se les mandate a actuar y a respaldar también en su acción. Entonces, bueno, esas cosas, nada de eso ha pasado hasta ahora, y la verdad que no hemos visto ningún cambio, porque como le digo, al día siguiente y después a los 2, 3, 4 días siguientes se vuela una torre de alta tensión con explosivos, es decir, diciendo los violentistas, terroristas, burlando y desafiando al Estado a través de esta nueva forma de estado de excepción, en donde siguen ocurriendo los hechos. Entonces, hasta la hora, la verdad que no vemos cambios en cómo se opera y cómo se ejecuta el estado de excepción, más allá de haber modificado el decreto. La diputada Flor Báez conversando con Mesa de Noticias acá en Radio El Conquistador y abordando temáticas importantes no solo para la zona, sino que para el resto del país. Diputada, ya para terminar, porque el tiempo se nos está agotando, ¿cuánto tiempo más resiste el estado de excepción ahí en la zona? Se ha dicho que es necesario, pero que no cumple con todas las expectativas. Ya llevamos un año en la zona, más de un año con esta medida. ¿Hay alguna intención, hay alguna conversación ahí en el Congreso con respecto de poder quizás abordar esta temática de otra manera? Mire, la conversación, no sé cuánto, eso tiene que decirlo el gobierno, cuánto tiempo más van a estar con esta pasividad y con este abandono de la provincia de Arauco, donde le hemos pedido, y a propósito de esta torre y de todos los atentados dramáticos, terribles que han habido, cuando se atacó también a un bus de escolares, piense usted, bueno, eso se lo hemos planteado al gobierno, al presidente, a la ministra, que venga a la zona, que venga a hablar y a conocer lo que está pasando. El presidente firma el decreto después de que nos cuentan un cuento ahí en el Congreso, que va a haber un cambio, pero lo hacen de cuántos kilómetros de distancia, en donde no vienen a ver la realidad que estamos viviendo. Entonces, hoy día
simplemente no le está importando lo que pasa en la provincia de Arauco. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Qué tenemos? Hemos pedido estado de sitio incluso, porque eso sí da garantía de tranquilidad y de resguardo a los habitantes de la provincia. Coarta otras libertades, claro que las cuarta, pero aquí el derecho principal y lo principal que estamos resguardando, el bien supremo, que es la vida de las personas, porque finalmente eso es lo que está más en riesgo. Bueno, no, por supuesto que este gobierno eso no lo va a aplicar. Bueno, se modificó el estado de excepción después del decreto, después de toda la realidad que estaba pasando, donde el Estado de Derecho sigue retrocediendo y el gobierno no es capaz de enfrentar esto, no es capaz de enfrentar esta violencia, crimen organizado, terrorismo en este caso, y lo que hace es invitar a conversar. Nos invitó a Cerro Castillo por primera vez hace más de 15 días y un poco más. Ahora tenemos nuevamente otra invitación. Bueno, yo preferiría que la invitación sea acá en la provincia de Arauco a la conversación, y donde se nos habla de una comisión de paz y entendimiento, que me parece bien, que eso tiene que ir por una vía, porque hay un tema de tierra, de recuperación, eso es una realidad que hay que enfrentarla, pero paralelamente a eso hay que enfrentar la contingencia de la inseguridad que vivimos día a día. Entonces son dos frentes en lo que el gobierno tiene que estar, no solo discurseando y haciendo poesía con el diálogo y justificando incluso de alguna forma la violencia y el terrorismo por algunos que están en el gobierno y que son los que se negaron siempre a proteger a las personas y a aprobar las leyes que hoy día han tenido que, por la fuerza de los hechos, simplemente generarlas y a tirabuzón sacarlas, con incluso el rechazo de los militantes del bloque del gobierno del presidente. Entonces, bueno, han salido porque la realidad ya no da para más, pero hoy día todavía no entienden que aquí hay una cuestión donde hay un descontrol absoluto y donde quienes están imperando son los violentistas y terroristas, y para eso tienen que venir a conocer lo que nos está pasando, lo que está viviendo. Y el control aquí lo tiene el gobierno, el que le tiene que dar las instrucciones y respaldar a las Fuerzas Armadas, más de lo que nosotros ya hemos hecho y hemos dicho. Entonces, vamos a seguir en esto y pidiendo que se le dé agilidad, que pase al Congreso la ley de usurpaciones, por ejemplo, que hoy día ya entró el gobierno o los que son partidarios del gobierno a rechazar, porque se generan que ahí hay una criminalización de la necesidad de tierra o de vivienda. Entonces, eso está totalmente contrario a lo que la gente quiere y la mayoría de la gente está pidiendo y sintiendo en la provincia de Arauco, porque lo que nosotros necesitamos es que se nos proteja nuestros derechos. El derecho a la propiedad es uno de ellos, pero el principal es el derecho a vivir en paz y el derecho a la vida, que se nos está siendo vulnerado, y en eso el gobierno ha sido absolutamente indolente, pasivo, y sigue hablando de diálogo y de discursos de encuentro que son positivos y que hay que abordarlo, pero al lado de eso tiene que estar enfrentando la violencia, la inseguridad, los ataques terroristas, las voladuras de torres de alta tensión, donde se deja sin energía a 2 comunas durante cuántas horas. Entonces aquí no es uno o lo otro, el gobierno lo pone así, es el diálogo o la protección, no, son ambas. Y en eso el gobierno no ha hecho ni lo uno ni lo otro, porque hasta ahora han sido solo anuncios. La diputada Flor Báez, diputada por el Biobío, conversando dos temas importantísimos, ya lo decíamos, no solo para la región del Biobío, sino que para el país. Diputada, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. No, gracias a usted, Ángela, y muy buenos días, un saludo cariñoso a todos los amigos y amigas del Conquistador. A usted. Ahí la teníamos la diputada Flor Báez conversando de este nuevo reingreso de solicitud a la Corte Suprema para la remoción de la fiscal regional Marcela Cartagena y también, por supuesto, este estado de excepción que se mantiene ahí en la provincia de Arauco.